Continuando con las audiencias de hoy, martes 8 de julio del 2025, siendo las 10:38, a través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Isoria, va a llevar a cabo la audiencia de caducidad de la vigencia de la comparecencia con restricciones solicitada por la defensa de doña María del Carmen Ruiz Hurtado, en el proceso seguido por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en agravio del Estado, expediente 17-2020-2. La audiencia además se va a registrar en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo y señor abogado. Perdón, los señores abogados que están ahí. Jesús Prado León, adjunto de la Primera Fiscalía Suprema, especializada en corrupción de funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Ruiz. Muy buenos días, señor juez supremo instructor Julio Antonio Rodríguez Delgado, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 26.000, defensa técnica de la señora Ruiz Hurtado, con domicilio procesal en la casilla 91566 y adicionalmente con el correo electrónico administración@rda.com.pe. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Por la defensa pública. Muy buenos días, señor magistrado y todos los presentes. Por parte de la defensa pública, Margot Cusihuamantineo, con registro del Colegio de Abogados de Ayacucho 263, casilla electrónica 1866885, con número de celular 912-618278, con correo institucional mcusihuaman@minjus.gov.p, participando en esta oportunidad como defensa necesaria en caso de inconcurrencia de los abogados de libre elección. Gracias. Gracias, doctora. Doctora, se encuentra presente el doctor Rodríguez, que es defensa de la señora Ruiz. Gracias por asistir a esta audiencia. Queda dispensada. Gracias, señor magistrado. Permiso. Buen... Doctor Rodríguez, por favor, tiene 12 minutos para escuchar sus argumentos. Sí, señor magistrado, creo que me va a tomar bastante menos, porque la defensa lo que postula, en esencia, es lo que ya en reiteradas decisiones del Supremo Tribunal se ha establecido. Las medidas de comparecencia con restricciones son medidas restrictivas a la libertad, son medidas que tienen un carácter evidentemente excepcional, excepcionalísimo sería en todo caso la prisión preventiva, y la regla, como lo establece San Martín Castro, Reguavia, Sánchez Velarde, la lista es innumerable, la regla es que en un procedimiento debe la persona afrontarla bajo los estándares de comparecencia simple, que sigue siendo una medida restrictiva, pero es una medida restrictiva que debe ser la regla sobre la base de que no existan elementos objetivos y datos incontrastables de que la persona representa un plus de riesgo, ya sea a la tramitación como tal del proceso o a su presencia en el mismo. La señora Ruiz Hurtado tiene una serie de características personales que la hacen ineludiblemente una persona sometida a la justicia. Se trata de una persona que sigue ostentando el día de hoy el cargo de fiscal superior en el distrito de Lima Norte, cumple sus labores de manera absolutamente regulares, no tiene ningún tipo de sanción administrativa por ausencias no justificadas. La señora Ruiz Hurtado cumple un horario laboral riguroso. La señora Ruiz Hurtado, además, como se ha acreditado en autos, tiene arraigo laboral, arraigo familiar, arraigo domiciliario y además, conforme también lo dice la Corte Suprema, no lo voy a calificar de calidad, simplemente se trata de un arraigo que tiene la contundencia suficiente como para establecer nítidamente que es una persona que se va a someter y se viene sometiendo a esta causa desde un primer momento. Es decir, estamos ante una persona que desde el día 1 acreditó defensa, desde el día 1 colaboró con las investigaciones, presentó peritos, presentó pruebas. Es decir, estamos hablando de una persona que en ningún momento se ha desentendido de la presente causa. Es decir, la idea de una persona sometida al procedimiento desde un inicio, la idea de una persona que tiene arraigos contundentes, vuelvo a decir, lo ha dicho también la Corte Suprema. Estamos hablando de un estándar incluso superior tratándose de funcionario público en ejercicio de actividades, sometida a un procedimiento y adicionalmente
presentándose permanentemente durante todo aquello que se le ha exigido. En ese orden de ideas, señor juez supremo instructor, tomando en consideración el comportamiento procesal de la señora Ruiz Hurtado, tomando en consideración el plazo transcurrido y adicionalmente el estadio procesal en que nos encontramos, en donde no existe y no se ha identificado ninguna circunstancia de riesgo en su actuar, la defensa entiende que las medidas coercitivas de carácter personal son medidas que están sujetas a la cláusula rebus sic stantibus. Reformabilidad, mutabilidad de la circunstancia en la medida en que, obviamente, ¿no? Si el Ministerio Público hubiese encontrado algo que le determine un plus de riesgo, pues podría haber solicitado una medida más gravosa. Pero si durante este periodo lo que se ha entendido es que los presupuestos que en su origen se establecieron sobre la base de que existía un determinado riesgo que decían era leve, la defensa el día de hoy puede señalar de manera clara que esos riesgos de ninguna manera tienen posibilidad alguna de que puedan generar siquiera un estándar de sospecha leve. Por lo tanto, si ni siquiera llegamos al estándar de sospecha leve respecto a los peligros que esta persona representaría para los fines del proceso, obviamente la cláusula de mutabilidad es la que tiene que valorarse. En cualquier momento del proceso, el juez, incluso de oficio, puede decidir variar las medidas coercitivas de carácter personal. En el caso de la señora Ruiz Hurtado, al día de hoy, no existe ningún comportamiento, no existe ninguna data objetiva, no existe nada que pueda a vuestro despacho hacerle ver que representa algún tipo de riesgo para este procedimiento. Razón por la cual la defensa entiende que habiendo decaído los presupuestos originales que motivaron que la señora Ruiz Hurtado tuviese una restricción a su libertad de carácter restringido, el día de hoy lo que la defensa pretende, dado que estamos durante una etapa en donde estamos discutiendo, aportando y colaborando con el procesamiento, es que estas medidas cesen y que no se le, pues a la señora Hurtado se le establezca restricciones que evidentemente resultan al día de hoy absolutamente innecesarias, inidóneas y desproporcionadas, vuelvo a repetir, con la naturaleza del comportamiento de la señora Ruiz Hurtado, con la naturaleza de su cargo. Recuerde usted lo que ha dicho otra vez la Corte Suprema, los estándares de funcionarios en ejercicio de actividades que están cumpliendo las mismas de manera frecuente y regular, definitivamente desvanecen a profundidad el riesgo procesal. Razones por las cuales esta defensa entiende que habiendo transcurrido todo este periodo del procedimiento, esta medida debe dejarse sin efecto, señor juez supremo instructor. Nada más de parte de la defensa. Gracias, doctor. Doctor Prado tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo. Sí, señor juez supremo, a efecto de poder contestar, rebatirlo en la defensa, que solamente se ha limitado a hablar de la comparecencia con restricciones, no sé, en el escrito que ha presentado, ha hablado de la devolución de la caución económica, que se está desistiendo de la devolución de la caución económica, o quisiera un pronunciamiento, si usted lo permite, de parte de la defensa, qué es lo que va a pasar con la devolución de la caución económica, por favor. Doctor Rodríguez. Señor magistrado, si la decisión del Supremo es pasar a una comparecencia simple, tenemos que seguir las reglas de accesoriedad. ¿A qué se refiere la defensa? Que evidentemente la comparecencia simple no está aparejada de una caución. Y por lo tanto es obvio que si el principal es la restricción y lo accesorio es la caución como mecanismo de aseguramiento y esto está debilitado, obviamente tendría que la caución ser devuelta. Vuelvo a repetir, a lo largo de este procedimiento, la señora Ruiz Hurtado no ha tenido comportamiento alguno que represente un riesgo ni quebrantamiento de las reglas que se le han impuesto. Razón por la cual, como establece claramente la doctrina, ¿no?, lo principal degenera ineludiblemente el mismo decorrer de la medida accesoria. La caución es accesoria a las restricciones de una medida, desaparecida la medida restrictiva, la caución evidentemente tiene que ser devuelta porque es el cauce natural. Gracias, señor juez supremo. Gracias, señor fiscal supremo también. Gracias, doctor. Doctor Prado.
Sí, voy a partir por una premisa. El señor abogado ha referido que han decaído los presupuestos por los cuales se le impusieron la medida con restricciones a su patrocinada. Porque básicamente en el escrito, señor juez supremo, que le ha presentado a usted, no ha pedido una variación de la medida, ha pedido simplemente la cesación por exceso del plazo máximo de la medida. Pero es necesario que usted también tome conocimiento respecto a lo sustentado por la defensa. No es que han decaído los presupuestos. Recuerde usted cuando se le impuso el requerimiento con comparecencia restrictiva, no solamente era la obligación de no ausentarse de la localidad, sino la prohibición de comunicarse directa o indirectamente bajo cualquier modo, forma o circunstancia con cualquier otro investigado. Y esa prohibición, por ejemplo, la incumplió, que fue medida de una amonestación de parte del órgano jurisdiccional. Es más, actualmente ya estamos en la fase de acusación, estamos por pasar al siguiente estadio procesal, donde la sanción punitiva que se ha solicitado es una sanción punitiva con prisión efectiva, según la tesis incriminatoria de la Fiscalía. O sea, no es de recibo ni es correcto asentir que a la fecha han decaído todos los presupuestos por los cuales se impusieron la medida con restricciones a la señora María Ruiz Hurtado. Eso quiero dejar en principio. En segundo lugar, hay algo que sí preocupa a la Fiscalía, porque dentro de la comparecencia con restricciones y de cual ha pedido que por exceso del tiempo se deje sin efecto, una de las restricciones es el inciso C, concurrir a todas las citaciones las veces que sea necesario que se hagan por la Fiscalía o el juzgado en el curso de la investigación. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal establece que ante una inconcurrencia existen medidas coercitivas, pero también esto implicaría dejar sin efecto esto, que no debe concurrir, entonces no está obligada a concurrir a todas las citaciones de la Fiscalía o el juzgado, ¿no? Considero, señor juez supremo, que eso tampoco es de recibo. Pero en el extremo de la comparecencia con restricciones respecto a las medidas restrictivas de la libertad, efectivamente, pues, la ley 32.130 ha modificado el artículo 287 del Código Procesal Penal, donde ha establecido que debemos de recurrir al artículo 272 para ver los plazos por los cuales deben de seguir estando vigentes las restricciones. Usted, si bien es cierto, ya ha emitido reiterados pronunciamientos, pero entenderá que hay una posición de esta Fiscalía Suprema, la de cual instar a usted en el extremo de la aplicación de dejar sin efecto las medidas restrictivas a la libertad, no a la caución, a la libertad, es que usted ejerza un control difuso al respecto, señor juez supremo, porque a criterio de la Fiscalía atenta o colisiona con los artículos 44 y 139, inciso tercero de la Constitución Política del Estado, y asimismo insto a usted, porque usted, según el artículo 138 de la Constitución, en todo proceso de existir una incompatibilidad entre la norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que ustedes pueden instar un control difuso, toda vez que los jueces no son simples aplicadores de los mandatos legislativos del Congreso, obviando que por encima de la ley y antes que ella se encuentran obligados a respetar la Constitución. Asimismo, según el criterio de la Fiscalía, señor, esta norma que ha sido dada por el Congreso de la República a criterio de la Fiscalía inconstitucional colisiona con muchos tratados internacionales, como son, por ejemplo, la Convención Americana de Naciones Unidas respecto a la delincuencia organizada, que en su artículo 9 establece que se debe castigar la corrupción y no dejar sin efecto los mismos. Asimismo, que cada Estado parte adoptará las medidas encaminadas a garantizar el
la intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir y castigar la corrupción de funcionarios. Igualmente, el artículo 30, inciso cuarto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9, que establece que la libertad del investigado debe estar subordinada a garantías que aseguren su comparecencia del acusado en el acto de juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales. Consecuentemente, señor Juez Supremo, para la Fiscalía, esta ley 32.130 que modifica el artículo 281, materia de cuestionamiento, no es compatible con las normas internacionales o convencionales, que le he mencionado, y con los artículos de la Constitución que también le he referido, por los cuales insto a que usted la inaplique por control difuso. Ese es en el extremo de las medidas restrictivas de la libertad. Respecto a la caución, señor Juez Supremo, y acá sí muy respetuosamente, al margen de los criterios también ya establecidos que habría dado su despacho e inclusive la Corte Suprema, lo que pasa es que cada uno de ustedes, señores magistrados, obedecen o responden a las solicitudes que hacemos nosotros los sujetos procesales. La caución es una restricción a la libertad personal. Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. La caución, como medida cautelar, busca asegurar la presencia del imputado en el proceso y el cumplimiento con sus obligaciones legales. La caución en el ámbito penal, señor Juez Supremo, funciona como una garantía que el imputado ofrece al juzgado para asegurar su comparecencia al proceso y el cumplimiento de ciertas restricciones impuestas y sus obligaciones. En esencia, lo que busca la caución es evitar que el imputado se fugue o entorpezca el desarrollo del proceso. ¿Y por qué digo esto, señor Juez Supremo? Porque en el escrito del señor abogado ha pedido dos cosas: que por exceso del plazo, la cesación de la medida de comparecencia y restricciones respecto a las medidas restrictivas de la libertad. Y luego ha hablado de la devolución de la caución. Acá, señor Juez Supremo, con el mayor respeto, se está haciendo una interpretación muy gramatical, muy literal, que podría lindar con lo primario al artículo 287 del Código Procesal Penal. 288 respecto a las restricciones. Cuando hablan, el numeral 4 del 288, la prestación de una caución económica si las posibilidades del imputado lo permiten. Si no lo permiten, no hay. Y después, si la caución puede ser sustituida inclusive por una fianza personal idónea y suficiente, cuando surte efectos como un riesgo o un peligro para la restricción personal, cuando se le impone la caución, como en el caso de la señora María Ruiz Hurtado, que se le impuso 5,000 soles, y se le dijo, usted tiene que hacer efectivo cuando quede firme esta decisión, la cual la hizo efectiva. Consecuentemente, ya se cumplió esta medida restrictiva en la cual se le impuso. ¿Y a qué institución jurídica pasamos ahora que no ha sido desarrollada por la defensa? A la devolución de la caución, la ejecución de la medida de la caución. ¿Y eso dónde está contemplado? En el artículo 289, numeral 4 del Código Procesal Penal. Y quiero dejarme en evidencia a usted que esta misma ley 32.130, que nosotros instamos su inconstitucionalidad, inclusive modificó el 289, pero únicamente en el segundo párrafo del numeral 1 del 289, mas no modificó el numeral 4 del 289. Dice, cuando el imputado sea absuelto o sobreseído, o, que no es el caso, o cuando sea condenado y no infringe las reglas de conducta que le fueron impuestas en la condena, le será devuelta la caución con los respectivos intereses devengados. Principio de legalidad, señor Juez Supremo. Eso dice la norma, la devolución de la caución. A respecto, señor Juez Supremo, existe
una casación que dentro de la función nomofoláctica de la jurisprudencia es asegurar, proteger la correcta aplicación e interpretación de la ley, está la caución 144-2019 Lima del 21 de octubre del 2020, que hace una referencia expresa cuáles son los fines de la caución y cuándo se debe ejecutar la devolución. En materia de la caución económica sin necesidad de requerimiento, establece el fundamento segundo, requerimiento o aviso, la devolución de la misma recién se producirá cuando el imputado ha sido sobreseído o absuelto. Esto es cuando culmina definitivamente el proceso. Y en caso de condena, cuando infrinja las reglas de conducta. Es decir, primero, la decisión única y final sobre la caución económica se produce a la terminación del proceso. Y segundo, la caución se devuelve o se cancela en los dos supuestos anteriores. Esto dice esta casación, que en su fundamento cuarto establece la caución se fortalece mediante una afectación patrimonial, la voluntad de sometimiento a la justicia y fiel cumplimiento de las obligaciones procesales del imputado. Estoy seguro que la defensa va a decir que hay recursos de apelación en los cuales la sala penal permanente ha establecido que la caución sigue la misma suerte que las restricciones establecidas en el 288. Pero estamos hablando de la devolución. La Corte Suprema de la República, señor Juez Supremo, si es que al margen de esa casación queremos hablar de las apelaciones que responden a un caso en concreto, está el recurso de apelación 58-2025, que es posterior a la dación de esta ley 32-130 del 10 de octubre del 2024. Esta apelación es del 3 de marzo del 2025. En esta apelación, señor Juez Supremo, fundamento 19, a este Tribunal Supremo no le correspondía pronunciarse sobre otros aspectos no señalados por la recurrente, ni ejercer el control de constitucionalidad en relación a otros procesos que no resultaban pertinentes al presente incidente. Esto es ¿por qué? Porque no hubo un desistimiento respecto al tactotum de la apelación, donde también estaba la caución. ¿Y qué es lo que dice palmariamente respecto a la devolución de la caución esta Corte Suprema? Fundamento 24, fundamento dice, tampoco la norma procesal, ojo la fecha, señor Juez Supremo, 3 de marzo del 2025, la norma procesal respecto a la devolución de la caución fija un plazo y no existe razón suficiente para considerar a la limitación a la propiedad como una medida que pueda ser más intensa por su menor valía que la limitación a la libertad ambulatoria, que por cierto merece mayor protección, y por ello las medidas restrictivas personales han sido configuradas como menos intensas. Ergo, la devolución de la caución decretada hubiera tenido que dejarse sin efecto. O sea, señor Juez Supremo, hasta la fecha estamos 8 de julio del 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la devolución de la caución. En consecuencia, señor Juez Supremo, esta Fiscalía Suprema insta a usted, aparte de vía control difuso, inaplicar esta ley 32.130 en el extremo de las restricciones personales a la libertad, pero en el extremo de la caución declarar infundada la devolución de la caución, porque tiene amparo normativo 289, numeral 4 del Código Procesal Penal, el cual no ha sido modificado. Subsisten los peligros dentro del proceso y este pronunciamiento lo hacemos en base a la aplicación de los principios de seguridad y estabilidad jurídica. Consecuentemente, señor, espero que usted ampare lo solicitado por este despacho supremo. Muy amable, señor. Gracias, doctor. Doctor Rodríguez, tiene 6 minutos para
Gerardo. Gracias, señor juez supremo. Mire usted, no creo que debamos siquiera discutirlo, porque aparentemente el representante del Ministerio Público lo tiene igual de claro. El paso del tiempo es ineludible. Ya pasó el tiempo, la medida restrictiva ha vencido en exceso en marzo del presente año, pero la defensa buscaba ser preciso respecto a cuál es la naturaleza de la caución y cuál es el objetivo de la caución. Ha señalado el representante del Ministerio Público, ¿no?, que debe haber un control difuso respecto a la norma que modificó el Código Procesal Penal, la 32.130. Sin embargo, señor juez supremo, instructor, el control difuso solo se aplica respecto a aquellas normas en donde el magistrado entienda que la afectación es a derechos fundamentales. Y lo que estamos viendo claramente en esa modificatoria es que lo que está haciendo es, por el contrario, garantizar derechos fundamentales, ¿no? Y es la razón por la cual el Supremo Tribunal ha aplicado la norma y está de acuerdo con la norma, porque lejos de generar alguna afectación a derechos fundamentales como es la libertad, la norma lo que hace es establecer estándares objetivos y delimitados para poder evidenciar que las medidas restrictivas no pueden ser indefinidas en el tiempo, porque ya implica una restricción a la libertad. Por lo tanto, es la norma una norma que no tiene ningún tipo, desde la perspectiva que la defensa interpreta, no atenta contra el artículo más importante de la Constitución, que es el artículo 2, en donde se garantiza la libertad. Por el contrario, está absolutamente acorde con ese artículo. Por lo tanto, no vale, desde la perspectiva de establecer un control difuso, declarar la inaplicación de una norma que establece estándares de garantía de la libertad como bien jurídico más importante que existe después de la vida en el Estado de Derecho. Adicionalmente, señor magistrado, a ver, la Corte Suprema, y lo ha dicho innumerables veces, la cláusula de variabilidad de las medidas, no lo voy a repetir, en mi escrito he mencionado cuáles son estas, pero sí me parece importante lo que ha dicho el fiscal supremo, porque el debate me parece que debe mantenerse siempre desde la perspectiva alturada y dogmática para generar en vuestro despacho decisiones que en alguna forma permitan clarificar la interpretación de las normas. Ha hecho alusión al recurso de apelación 58-2025. Pero no ha mencionado el 101-2025, que es posterior, que es del 12 de mayo del presente año. Y claro, ya esto es reconocido, ¿no?, que las reglas, ¿no?, de interpretación siempre están sujetas a qué es lo más reciente que ha dicho la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ha dicho, ¿no?, que la caución es funcional a la comparecencia restrictiva. No tiene calidad de medida de coerción, por lo tanto dice que incluso debe levantarse automáticamente. Eso lo dice en el considerando cuarto del recurso de apelación 101-2025. ¿Qué es lo que está reconociendo? Lo que dicen todos, otra vez. Yo no estoy inventando nada, señor juez supremo instructor. Yo lo que estoy señalando claramente, juez supremo de investigación preparatoria en este caso. Yo lo que estoy señalando es lo que dice la doctrina y la jurisprudencia de vuestra Corte Suprema. Es decir, si usted lee San Martín Castro en Lecciones de Derecho Procesal Penal, San Martín Castro es bien claro. ¿Cuál es el objetivo de la caución? Generar un efecto de restricción a la libertad desde una perspectiva económica. Es una regla restrictiva. Y lo dice el 288, inciso cuarto del Código Procesal. La prestación de caución es una de las restricciones. Si ya no hay posibilidad de mantener una comparecencia con restricciones, evidentemente la caución, que es una regla que es accesoria a la restricción, tiene que decaer, como lo ha hecho el recurso de apelación 101-2025. El representante del Ministerio Público comete, creo yo, un error interpretativo. Dice, hay la obligación de concurrir cada vez que sea convocada y esa regla no va a poder ser variada y por eso no debe modificarse la comparecencia con restricciones, que ya venció. Además, señor juez supremo, la comparecencia simple viene aparejada de una obligación del procesado, imputado, investigado, de concurrir cada vez que sea convocado por la autoridad competente. Por eso hay en la comparecencia simple una restricción a la libertad. Es la más leve. La restricción a la libertad se identifica con la obligación de acudir cada vez que sea convocado. Por lo tanto, si vuestro despacho, como corresponde, establece que la comparecencia con restricciones ha vencido holgadamente en el plazo que por ley se establece, la comparecencia simple
no significa que no hay regla. La regla es esa regla general de comparecer cada vez que sea convocado por la autoridad competente. Por estas consideraciones, señor Juez Supremo, entendemos pues que la medida tiene que ser variada y que adicionalmente la suerte del accesorio le corresponde al principal de acuerdo a lo que establece los 188 y el recurso de apelación antes mencionado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Prado también tiene 6 minutos. Sí, señor Juez Supremo, yo con el mayor respeto voy a pedirle a usted que en la resolución que emita desarrolle la institución jurídica, la devolución de la caución. Tan es así que el propio abogado, en el escrito que presenta a su despacho, ¿en qué se ampara? Se ampara en el artículo 287 y 289 para pedir la devolución de la caución económica. Hace 2 pedidos. No dice, oiga, ¿sabe qué, señor Juez Supremo? Que deje sin efecto la comparecencia con restricciones, punto. No, hace 2 pedidos. Y 2 pedidos independientes porque lo sabe perfectamente que son 2 instituciones jurídicas diferentes. Estamos hablando de la devolución de la caución. La devolución de la caución, pregunto, ¿ha sido desarrollada como institución jurídica por usted o por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema? No ha sido desarrollada, señor. Lo que han hecho tanto usted como la Sala Penal Permanente es responder a las solicitudes que le hicieron los sujetos procesales. Esta creo que es la primera vez en su juzgado supremo, como ya se vienen haciendo en otras salas, principalmente superiores, hablar de la devolución de la caución, porque es necesario que se desarrolle jurisprudencialmente entonces la interpretación de este artículo 289, numeral 4, cuando ya se cumplió con la caución, porque si no se ponía en riesgo el incumplimiento, la restricción personal, ya la ejecución, la devolución de la caución. En consecuencia, señor, no es correcto en esta etapa procesal tener que seguir sosteniendo que la caución restringe la libertad. En modo alguno. Estamos hablando de la devolución, es más, cuando se le devuelva a su patrocinada, si es que es condenada y cumple con las reglas de la condena, se le va a devolver más los intereses devengados. Eso dice la ley. En consecuencia, señor, nosotros insistimos en que en el extremo de las medidas restrictivas a la libertad aplica el control difuso, pero en el extremo de la devolución de la caución se declare infundado por los fundamentos que ya he referido, y asimismo ya el control nomofiláctico que hizo la Corte Suprema sobre la devolución de la caución en la casación que le he mencionado. Es todo lo que tengo que acotar, señor. Gracias, doctor. Sostiene la defensa de la señora Ruiz Hurtado que el plazo de comparecencia con restricciones de su patrocinada, impuesto a su patrocinada, venció en marzo del presente año. Y por ello, y los argumentos expuestos en esta audiencia, solicita que se declare fundada, al igual que la devolución de la caución que le fue impuesta. Por su parte, la Fiscalía solicita que se declare, que se haga control difuso respecto de la ley 32.130, que es la que modifica e impone plazos a la comparecencia con restricciones, porque considera que todavía no han decaído los presupuestos que sostuvieron la comparecencia. Y por otro lado, que se declare infundada la solicitud de caución, toda vez que esta no es una medida orientada a restringir la libertad, sino es una patrimonial, tal como lo establecen, en su opinión, los artículos del Código Procesal Penal. Vamos a evaluar y se pedirá la resolución comunicada a sus casillas electrónicas. Siendo las 11:12, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días a todos. Gracias, señor.